El analista número uno, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número uno. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Cada día falta menos para la Copa del Mundo y es normal que por estas épocas, cuando la curva empieza a bajar, cuando la exigencia es mayor, porque ya se están definiendo las copas, las ligas en Europa, la Champions y demás, los jugadores vayan teniendo episodios de lesiones. Mire, Lautaro, para hablar de lo más reciente. Y en lo que a nosotros respecta, a mí lo de Lerma me preocupa seriamente. Antes de tocar el tema Lerma, porque ahí vale la pena detenerse, la campaña, retomemos la campaña. Se las voy a ir soltando de a poquito, ¿no? Tenemos que adquirir sí o sí una mentalidad campeona. Pero para eso tenemos que recobrar la mentalidad ganadora. Recuerden, porque solemos tener muy mala memoria. Malas noticias tenemos todos los días. Pero tenemos que, voy a refrescar la memoria, solemos tener mala memoria. Vale la pena recordar que nuestra selección apenas vino a sacar la cabeza contra Bolivia y Venezuela y que se había pasado mucho tiempo sin ganar un partido. Entonces hay que retomar la mentalidad ganadora para luego encauzar la mentalidad campeona. Y la mentalidad campeona, desde el punto de vista obligación deportiva y moral, está para mí en la Copa América, no en el Mundial. El Mundial para nosotros debe ser la gran oportunidad de aprovechar lo que se dé. Si los jugadores llegan bien, podemos llegar muy lejos. Para mí, y sigo hablando a título personal, me comprometo con lo que digo, no con lo que dicen que digo, ni con lo que ustedes piensan o dicen los demás. Cada uno es responsable de lo suyo. En mi caso, quedo absolutamente satisfecho con que el equipo llegue a cuartos de final. Si pasa eso, maravilloso, ni hablar, rebasó el presupuesto. Si está atrás de eso, no. Aunque entiendo que dependemos íntegramente del momento en el que tengan los jugadores a la hora de jugar los partidos. Hay que recobrar la mentalidad ganadora primero y luego la mentalidad campeona. Yo sí creo que esa mentalidad, ese chip de mentalidad ganadora que usamos muchos años y que en cierta manera funcionó, hay que cambiarlo por mentalidad campeona. Ya eso se lo dije mucho a las muchachas de nuestra selección femenina, se los hemos dicho a los muchachos de la sub-20 y cambiemos el chip. Ya esa de mentalidad ganadora se acabó, ahora es mentalidad campeona. Eso estoy totalmente de acuerdo y creo que podemos hacerlo. Claro, y eso hay que repetírselos todos los días, ¿no? Como la gotica, ¿no? La gotica va cayendo hasta que hace el hueco. Y algo se va a quedar, algo se queda. Retomo el tema Mier. Primero Lerma, luego Muñoz y luego Mier. En ese orden. Lerma. Por supuesto que respeto todas las opiniones en contrario. Claro que las respeto. Pero esto que voy a decir, ustedes me lo oyeron, los que siguen estos análisis, hace rato. No necesito decirlo todos los días, sino cuando corresponda. Y hoy corresponde. Para quien habla, el mejor jugador de Colombia en la Copa América fue Lerma. Por supuesto que las votaciones llevaron a la elección de James.
y cada uno está en derecho de elegir lo que quiera. Entonces, dentro de esa postura, pues yo elijo el mío, Lerma. Lerma es el fiel de balanza del equipo. Se ha lesionado, no me extraña, y digo no me extraña porque la carga que ese jugador tiene en selección también la tiene en su equipo. Un equipo que lleva en los últimos 16 partidos una sola victoria. Eso le va a costar el puesto al técnico del Crystal Palace. Pero, obvio, un equipo que anda mal arrastra a los buenos. Y un equipo que anda bien arrastra a los malos. Eso quiere decir que cuando un equipo no está andando bien, los buenos se oscurecen, se opacan. Contrario sensu, cuando los equipos andan mal, los que se opacan son los buenos. Suele suceder. Lerma les ha servido de todo. De 5, de 8, para hablar de las viejas acepciones, de central, en línea de 3, ellos juegan con línea de 3, en fin. Lerma en selección nacional es el fiel de balanza, es el custodio de la mezquita. Él cuida la piedra de Abraham para los musulmanes. Sí, él es el responsable del equilibrio de Colombia. Y un equipo que a veces se desarticula tanto, un equipo que a veces no tiene variantes, un equipo que ha dependido más de las individualidades que de lo colectivo, necesita a veces ese tipo de jugadores para dar un poquito de orden dentro del caos. Y afortunadamente, comillas, la lesión es ahora. Afortunadamente. Normal, se están dando por esta época, ya hablé de las curvas. Se va a recuperar, se va a poner bien. Alarma si esto se da en mayo o en comienzos de junio o a comienzos de junio. Pero ahora no. Ahora, mientras no sea una cosa de largo aliento, es normal. Lerma se tiene que recuperar y debe y tiene que estar. Fiel de balanza. El que sostiene el plato de la defensa y el plato del ataque. 1, 2. Muñoz se lesionó y volvió de la lesión. Y ese es uno de los que lleva la corriente. Como la corriente es negativa, como ese equipo no gana, como ese equipo no está funcionando, después de haber logrado lo que logró, está arrastrando a los buenos. Y de contera, Muñoz viene con una lesión. Se recupera de la lesión y lo está llevando la corriente. Él no está jugando bien. No es el mismo. Ha perdido confianza. Y la ha perdido desde lo físico. Y naturalmente los malos resultados también tienen una implicancia anímica. Pero se va a poner bien. Afortunadamente es ahora. Todo afortunadamente es ahora. Como preocupa que se desaten ahora y que de pronto no se vayan a desatar en junio los que están desatados, también no preocupa cuando las lesiones son ahora y son de bajo impacto. El regreso de Kevin Mier a mí me parece una magnífica noticia. Dice hoy esto: Kevin Mier ya está de vuelta. Cruz Azul recibió un impulso anímico en plena pelea por la parte alta del Clausura 2026. Kevin Mier está cada vez más cerca de volver a las canchas, luego de una recuperación más rápida de lo esperado tras la lesión de tibia en la pierna derecha que requirió intervención quirúrgica y que lo mantuvo fuera desde principios de noviembre del año pasado. Claro, es un hombre joven, buen deportista, que trabaja bien, que entrena bien, que descansa bien, se recupera rápido. Valora el club su regreso este fin de semana con la categoría sub-21 como parte del proceso para retomar ritmo. En el arco está ahora Andrés Gudiño, que solamente ha recibido 7 goles en 6 partidos, un poco más de un gol por partido, y le ha ido bien a Gudiño. Pero el dueño de ese puesto es Kevin. Igual tiene que llegar a pelear el puesto que por él, no por culpa suya, perdió. Pero es muy buena noticia
Yo no sé si sea tan buena para Lorenzo, ¿no? Pero para el fútbol colombiano es muy buena que Kevin Mier vuelva a competir. Me parece extraordinario. Empieza la MLS mañana. Y Minnesota va de visitante. James se ha preparado individualmente. No ha trabajado mucho con su equipo. Tenía visa de turista, no tenía permiso de trabajo. Lo adquirió hace 48 horas. O sea que apenas él, obvio, se integró al grupo, se tomó fotografías, pero no podía entrenar de manera activa y permanente. Seguramente eso le dieron manejo. Ya es una decisión del técnico si lo pone o no. Lo cierto es que arranca la MLS y con 12 partidos, máximo 13 antes del Mundial. Un poco más para aquellos equipos que hacen amistosos, como los hizo el Inter, para aquellos que tienen competencia de Conca Champions o aquellos que puedan tener alguna participación contra equipos mexicanos si es que se hacen los cruces que normalmente se ejecutan en torneos mix. Hay 5 grandes contrataciones. Berterame, del fútbol mexicano al Inter. Un cambio de equipo de Klaus. Facundo Torres. Luis Montianú, un delantero rumano. Intercambios entre ellos, más la llegada de James. El Inter de Miami, que es uno de los favoritos, como siempre, por la presencia de Messi, Suárez y compañía, se reforzó. No son muchos los cambios en las nóminas, más bien los equipos ya van soltando a aquellos que tengan ciclos cumplidos. Y eso ha pasado con muchos jugadores colombianos que empiezan a regresar después de su actuación en la MLS. Ya lo vimos con el Chicho, ahora lo vemos con la nueva contratación de Santa Fe. Si pasa hoy los exámenes médicos, ahora voy a hablar de ese tema. Entonces, arranca esta etapa. Para James, que se ponga bien, por él, por la selección, porque es que igual Lorenzo lo pone, y entonces es mejor que los 11 estén en una condición competitiva más allá de decente. Sorprende, sí, y yo no sé si esto haga parte de una campaña, y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? No es que lo odie, no es que no me guste, no. Voy a hablar de Falcao. Ayer desde Argentina alguien, yo no sé si por hacerse célebre o porque tenga verdadera información, ha dicho que se enteró que Lorenzo habló con Falcao, dice él, el periodista argentino, un hombre que hace redes y que de paso trabaja en Radio Continental. Dice que se enteró, no sé si se lo dijo Lorenzo o algún allegado, qué sé yo, que Lorenzo había hablado con Falcao. Por ahora es chisme, ¿no? Rumor. Por eso digo, no sé si esto hace parte de una campaña para mantener viva su presencia, que no necesita. Porque la leyenda está. El hoy sí no funciona. Y en el hoy está lesionado. Pero dice que Lorenzo habló con él y dice que le dijo que si jugaba 2 o hasta 3 partidos por mes, lo iba a llevar al Mundial por su experiencia, porque él necesitaba un líder. Perdón, ¿por eso no es que están llevando a Ospina, que porque es líder? ¿Acaso no se autodenominó James el líder? Al fin, que hay líder, no hay líder, necesitan líder, eso anda sin líder, el técnico no lidera. ¿Cómo es eso? Yo no entiendo. A mí me gustaría saber primero eso. Y después, si realmente, con todo lo que fue, no lo que es, con todo lo que fue, si eso es suficiente para que él nos dé una mano en el próximo Mundial. Si la respuesta es sí, con argumentos, nada que hacer.
hay que taparse y aceptarlo, ya está. Pero a mí lo que en este tema me inquieta es ver cómo algunos se joden todos los días, metiendo la gamba por todas partes, tratando de buscar un espacio, haciendo goles aquí, allá y acullá, trabajando y entrenando todos los días, y no tienen el espacio. El pasado fue. Las charreteras están. Pero el fútbol exige un hoy, un presente, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista futbolístico. Ahora, es muy grave que uno tenga que importar, comillas, o reciclar, comillas, a alguien del pasado para liderar. Eso significa que las riendas del equipo no las tiene el técnico, porque se supone que el líder número uno es él. Ahora, si necesita un líder entre los jugadores, no lo consiguió a lo largo de la eliminatoria, lo tiene que traer. Ahora, si lo tiene que traer, tráigalo, pero tráigalo en buenas condiciones. Si Radamel va a ir a la selección, y en serio, esto es verdad, que esté en una buena condición. Y esto no es por amor, ni es emocional. Esto no puede ser ni por amor ni emocional. Esto tiene que ser competitivo. Y ya, abran las cajas de truenos y suelten todos los rayos y espeten. Eso sí, no se tapen la boca cuando me vayan a decir algo. Y háganle. Pero esa es mi opinión. Con todo respeto a su trayectoria. Y no estoy hablando mal de él ni de su trayectoria. Estoy hablando de una situación real. Real. Porque entonces igual derecho tendría, no sé quién, Yepes, Iván Ramiro Córdoba, ¿quién? El Pío Valderrama, Freddy Rincón, que en paz descanse, lo traemos del cielo. Listo. Lo tenía que decir y lo dije. La situación de AFA es jodida, ¿no? Complicadísima. A ese señor Tapia, este señor Tapia resultó peor que Grondona, ¿no? Grondona era veloz. Grondona logró, cuando era jefe, director del departamento de selecciones juveniles de FIFA, que su selección ganara como 3 o 4 campeonatos. ¿Se acuerdan? Aquella época en que ganaba todos los juveniles. Después, en mayores, él impuso su poder y su fuerza, su peso específico. Y parecía que con su muerte, ningún heredero iba a tener ese talante. Pues salió uno bravísimo, el señor Tapia. Ya lo logró en Qatar. Penaltis encadenados, árbitros repetidos, etcétera, etcétera. Pero ahora está en un rollo gigantesco. Se podría ir para la cárcel entre 2 y 6 años. Ayer citaron a indagatoria, lo citaron a él y a Tobillino, que es su segundo, su hombre del lado, y que ha manejado la plata. ¿Sabe de qué están hablando? Están hablando, se investigan 69 hechos por un monto total de 19.353 millones de pesos argentinos, que son 14 millones de dólares. Porque entre marzo del 2024 y septiembre del 2025, la AFA retuvo impuestos y aportes provisionales y no los ingresó al fisco dentro de los plazos legales. Y aparte de eso, no, colateralmente hay otras investigaciones sobre lavado de activos y un montón de cosas. Ayer estaban en la presentación de la copa, pues, que lleva la multinacional de gaseosas, que la lleva por todas partes, y estando ahí en plena ceremonia, le timbró el teléfono y el hombre se levantó y se fue y no volvió. Y era por eso. ¿Qué va a hacer FIFA? No, yo no creo que FIFA vaya a hacer nada. Es que esto deportivamente no tiene ninguna alteración, salvo reputacional. Para Argentina, jodidísimo, porque muchos van a decir más de lo que yo estoy diciendo. Que lo mío no tiene ningún peso ni ninguna importancia. Pero no se va a tomar ninguna decisión porque las decisiones de FIFA de descalificación dependen de única y exclusivamente la intervención de los gobiernos en las federaciones.
y no propiamente en situaciones de tipo legal y penal, en donde la responsabilidad es individual. Aquí la responsabilidad es de este señor y quienes cometieron los delitos, porque es que las implicaciones penales son individuales, personales. Oiga, qué bueno sería de verdad que esto camine. Posible nueva sanción a jugadores que se tapen la boca para insultar a sus rivales. Qué bueno que a todos estos cobardes de oficio los castiguen, ¿no? El miembro del panel de exfutbolistas de la FIFA, Michael Silvestre, lo dijo. Estamos tratando de buscar vías para sancionar a los jugadores que se tapan la boca. Una cosa es hablar de algo táctico con compañeros o tener una discusión casual, pero este caso fue claro de odio entre jugadores. Me parece maravilloso y qué bueno sería que en todas las actividades de la vida se pudiera penalizar esto, ¿no? Que los que se esconden para insultar, maltratar, difamar, los que no dan la cara, tengan algún castigo. Algún día será. Bueno, el Mundial de Clubes empieza a acercar gente. Ayer dijeron que de pronto nos íbamos a 48 también. Y después a 64 y luego a 100 y después a 150. Entonces, eso quiere decir que se abren las puertas para el Mundial del 2029 si esto se llegare a dar. Ampliar a 48. En este momento están clasificados ya para el Mundial el PSG Cruz Azul, Al-Ahly Saudí y el Pirámides de Egipto. Y a partir de ahí, en el caso de Conmebol, Flamengo y River están en una zona muy fuerte del del ranking. Detrás de ellos están Liga de Quito, Racing, Sao Paulo. Estos están muy cerquita de Flamengo y de River. Palmeiras ya está dentro. Luego vienen para pelear Estudiantes, Vélez, Botafogo, Peñarol, Libertad, Atlético Nacional, Internacional de Brasil, Fortaleza de Brasil y Universitario de Perú. Están en una tercera línea de disputa, pero se abre una posibilidad lejana, a no ser que gane la Libertadores. Ojo que no cuenta la Sudamericana para efectos del ranking y de Mundial. Bueno, ya se filtró lo de Jader Rafael Obrian Arias. Era uno de los 3 extremos que pretendía Independiente Santa Fe. Un extranjero, un colombiano que juega en el exterior, que hubiera sido una bomba. Una bomba. Y Obrian, el problema de la bomba es que yo creo que se entró tarde al juego, pero era una opción y se tocó. Se tocó. No estoy autorizado. A lo mejor otro la suelta, pues que la suelte otro. A mí no me han autorizado. Entonces era uno de los 3. Un extranjero, Obrian y la bomba. Sale Obrian. Obrian debe llegar hoy a Bogotá. Tiene que pasar los exámenes médicos. Santa Fe estaba pendiente. Si la bomba no le salía, que Obrian terminara su relación con la MLS. Terminada su relación, viniendo libre, para evitar los problemas que se presentaron con Ceballos, se podía echar mano de él. La idea inicial era contratar uno solo, cuando se cayó lo de Ceballos, traer al extremo, intentando que juntando la plata de ambos se pudiera traer la bomba. Pero como no se pudo traer la bomba, entonces todavía queda un billetico para el último, y sí se va a traer el otro, y no va a ser defensor. Independiente Santa Fe está buscando un atacante más para esto. Obrian, ustedes lo pueden ver en Win en este momento. El mapa de calor de él es extremo por derecha. Es un extremo por derecha que ha jugado en el año 2025 920 minutos con la MLS y 114 en la US Open Cup. O sea que ha sumado más de 1000 minutos en la temporada pasada en la MLS. Y aquí están los goles que ha marcado a lo largo de su carrera en Estados Unidos, que ya tiene 5 años. Él se fue
en el 21 y comenzó en el 21 en Dallas. Ha tenido 2 equipos únicamente en Texas y viene de allá a Independiente Santa Fe. Lo que sigue, ya les dije, es un atacante más. Un atacante más. Y en eso están, y seguramente eso se cerrará en las próximas horas. Me quedan unos minutos antes de Dani para Tolima. Los números del partido ayer: 64% de posesión, un XG muy alto, 1.96, 4 opciones claras, 5 tiros a puerta de 8, 4 paradas del arquero de ellos, o sea que pudo haber sido mejor para el Tolima, pero viene lo más importante, y es en lo que hay que parar un instante. El partido se planificó muy bien, pero aparte de planificar muy bien, se notó que conocían perfectamente al rival. Hubo un momento bisagra, el de las modificaciones. Cuando uno nota que un cambio está bien hecho, ayer el equipo tiene un crecimiento exponencial. Y los jugadores que entraron, los 2 que entraron, hicieron parte de el triángulo que derivó en la anotación. La entrada de Tatay fue fundamental porque le dio, en un momento en que el partido se lo pedía, el fútbol que tiene él. Antes de pronto no, era físico, roce, choque, desgaste, y entra cuando ya eso ha lacerado físicamente a un grupo. Y aparece la jugada del gol. Cambios perfectamente, milimétricamente puestos. Y después, cuando ya quiso bajar la persiana y proteger, que es cuando él mete a Guzmán y ya cambia lo que habitualmente cambia delante de la línea de 4, toca de cintura para adelante primero y después de cintura para atrás, cuando ya tiene que manejar y gestionar un resultado. Impecable manejo de Lucas González desde el banco en el partido de ayer. Partido de vuelta, falta, hay que jugarlo. Ellos no son malos, son buenos. Y Peñaranda es un jugador que hace mucho daño. Hacía ratos esté muy solo. Dani, llegó el fin de semana, lo dejo con su equipo, deben estar muy contentos todos por los buenos resultados, por lo menos arrancamos una Copa Libertadores ganando los 2 primeros partidos, que creo que hace rato eso no pasaba, y sobre todo contra rivales de mediana o poca monta. Que tenga un buen día y un muy buen fin de semana, usted y su equipo. Dani.